Me gusta así con mi gente de Cartagena compartir los detalles de la historia, los mitos, leyendas y tradiciones que engrandecieron esta ciudad hasta convertirla en patrimonio histórico-cultural de la humanidad. Démosle un aplauso a Cartagena, por favor. ¿Cómo te quiero, Cartagena? Durante días consecutivos tuve el honor, el beneplácito de compartir con este gran director sobre la vida y obra de San Pedro Claver, que en el año de 1616, en la iglesia catedral, dijo en latín arcaico lo que los oídos universales de los hombres van a agradecer por los tiempos de los tiempos. Expresó en el altar de los bienaventurados: Padre, estas palabras son para usted. Io epíteres cleveres servus eternos etíopes, que su traducción significa: yo seré el esclavo de los esclavos. Dice la leyenda cartagenera que le besaba la llaga a los leprosos y dejaba de ser un cuerpo para convertirse en una luz, y en un manto de sanación los curaba. En épocas de colonia y en las indéreces de un legislador español llamado Juan Gines de Sepúlveda, estableció que el negro y el indio no tenían alma ni pensamiento y lo relegó a categoría de animal. Matarlo no era delito. Toda hembra muleca africana que pisó Cartagena de Indias se le marcó con un hierro caliente en la nalga izquierda. Ya no eres África, ya no eres libre, ahora eres América y eres esclava. Y en el macho en el omoplato. Los tumbeiros o barcos negreros portugueses jugaban con la ley de la probabilidad, es decir, por cada 800 negros que traían capturados del África, 300 morían en la travesía. Y entonces no metían 1000 negros, sino 1200 negros. Los que venían en franco deterioro sencillamente se lo arrojaron a los tiburones para que la peste no se propagara. Y ahí nació en la bipolaridad de los elementos y en la conjunción humana un hombre en Verdú, España. Cuando venían los barcos negreros, mandaba a su traductor, Sacabuchi Calapino. Hablaban lengua bantú, lengua yolopo, lengua carabarí y lengua anguleña. Y así sabía cuántos negros venían enfermos. Y llegaba al puerto y hacía su rendición. Y lo más hermoso de todos estos elementos es que nunca, pero nunca en su vida se le vio un ápice de orgullo o un acento de grandeza. Nació grande, siendo humilde, porque en la humildad absoluta está la grandeza eterna. En el año de 1888, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, León XIII, dijo las palabras: después de la vida de Jesucristo, la vida de ningún hombre ha sido tan importante para la historia de la humanidad como la vida de Pedro Claver. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo nombró santo varón de la Iglesia Católica, para orgullo de España y beneplácito de América. Lo auténtico, pero paradójico, es que esta costilla de este hoy santo está en Verdú, España. Este hueso está en Roma y el resto de su cuerpo en Cartagena de Indias. Y donde hay un hueso de Pedro, hay una iglesia monumental, en el simbolismo que en la humildad absoluta está la grandeza eterna. Pedro Claver y Corbero, tu misión en la tierra no ha terminado mientras exista un solo esclavo. Que Dios lo tenga en su santo reino. Un aplauso para la vida y obra de Pedro Claver. Muchísimas gracias. Muy fuerte ese aplauso, que se escuche. Gracias, gracias. Nada más ni nada menos, permítame su anuencia para presentarlo, que este hombre grande para la historia de Cartagena de Indias escribió el libro Benco Viajó, el rey de los negros. Pero que yo no sea quien lo diga, y no le quito el deleite de los próximos minutos para que lo escuchemos y lo recibamos con un fuerte aplauso. Don Antonio Prada. Muy buenas noches. Indudablemente que constituye para mí un honor inmenso el hecho que se me haya conferido esta distinción de compartir en este sitio con personajes tan distinguidos como los que me acompañan esta noche. Vamos a hablar sobre un africano de nación que se llama Benco Viajó, que marcó un hito en las luchas emancipadoras, reivindicativas y libertarias, no solamente de América, sino del mundo. Bencos
los registros históricos que hay sobre Benco son pírricos, son mínimos, pero para saber de Benco Biojó quién era un africano que había liderado un movimiento emancipador tan exitoso, que había luchado contra los españoles derrotándolos reiteradamente, y que no solamente hizo eso, sino que fundó asentamientos tribales, fundó palenques en toda la geografía de nuestro departamento y de nuestra nación. Ese fue Benco Biojó. Para saber quién era él, qué hizo un africano con esa condición, había que viajar, saber quién era, dónde era. Era de la etnia bisago. Los bisagos tenían una formación, al igual que muchos asentamientos tribales africanos, de los Yolof, los Mandinga, los Bámbara, los Congos, los Bantúes, los Ashanti, los Fon, es decir, todos esos africanos que venían aquí, que en un momento que los consideramos, que venían aquí para ser esclavizados. Fueron 60 millones de vidas de africanos que trajeron aquí, drenando a todo un continente, a todo un continente de sus más importantes recursos vivos. 60 millones, de los cuales 24 vinieron a América, 11 estuvieron en Asia y 9 en Europa. Y el resto, 17 millones, no alcanzaron a hacer la travesía, la singladura que los trajo en el cruce del Atlántico y del Caribe. Es decir, que el fondo de esos mares contiene 17 millones de osamentas cálcicas que están clamando por su reivindicación. Están clamando para que tan siquiera en la bahía se le haga una misa, se haga un honor a estos cuerpos que yacen en ese fondo, pidiendo que sean reivindicados. 17 millones de africanos, eso es una barbaridad. Benco Biojó, es decir, un africano que hiciera eso, que liderara un movimiento con con un movimiento de esa intensidad, de esa magnitud, tenía que ser un hombre distinto. Esto fue precisamente lo que hizo que se investigara quién era, cómo se formaban los africanos de los asentamientos tribales de donde era Benco Biojó, que era un bisago. Era de Guinea-Bissau, son pueblos palafíticos, son islas, un grupo de islas, asentamientos, archipiélago de islas, donde nació este inmenso africano que marcó un hito aquí en la historia de nuestro pueblo, especialmente en América y aquí en Cartagena de Indias, donde todavía hay gente que lo desconoce. Fue tan grande la gesta que hizo Benco Biojó que obligó a los españoles a firmar un tratado de paz el 18 de julio de 1605. El primer tratado de paz que se firma en el mundo por un africano que haya dominado a la colonia, al imperio español, que era uno de los más importantes y de la más importante colonia de ultramar que tiene España, que era Cartagena de Indias. Bueno, en este territorio fue que Benco Biojó obligó a los españoles a firmar ese tratado de paz, ese pacto que han tratado de invisibilizarlo, de ocultarlo, pero que el 18 de julio cumplió 300 y tantos años, 412 años de haberse firmado. Entonces, esa es una cuestión que es importante, que la gente sepa que un africano lideró un movimiento de esa naturaleza y obligó a la más importante potencia de Europa, potencia colonial del mundo, a firmar ese pacto de paz, que es el primero que se ha firmado, reitero. Entonces, Benco Biojó tenía una formación, porque los africanos que vinieron aquí tenían una formación especial, fueron iniciados, eran iniciados en los misterios menores. De ahí vinieron las espiritualidades africanas, las matrices de la espiritualidad africana en todas sus manifestaciones llegaron a bordo de esos galeones, de esos navíos. Ahí venían constructores, venían sacerdotes, venían médicos. La formación de un médico africano en esos asentamientos tribales eran 14 años de formación. Entonces Benco Biojó, quien vino aquí, que lideró ese movimiento, que fue el paradigma de las luchas emancipadoras de América, siguió su ejemplo Haití, Brasil en Palmares, es decir, todos estos pueblos que lucharon con posterioridad a Benco Biojó siguieron su ejemplo
fue mencionado por Nelson Mandela cuando fue liberado, por Patricio Lumumba, por todos esos emancipadores. Entonces yo quiero, en este día en que se está rindiendo un homenaje a nuestro máximo santo de la Iglesia Católica aquí en Cartagena, que también marcó un hito en la espiritualidad, en la generosidad, en la bondad, en la manera como trató a los africanos que venían esclavizados, que es San Pedro Claver. Yo quiero en este momento, para culminar, que nosotros nos pongamos de pie y aplaudamos a Benco Biojó y a San Pedro Claver. Así Nahue, con vileza añía, Cancamaján, Cribano, Toño Prada, Suto Abue, hasta Jarocho, Potu Excusa, que más gente, Ri Ilesa, Ri Cartagena, hasta se, por tiempo que Sandon, Gande, Ri to paraje, Ri to mundo, hasta Minipo aquí. Sí, Toño Prada. Elocuente disertación, elocuente comentario sobre las grandes proezas y la grande gesta libertaria del gran Benco Biojó y sus cimarrones. Benco Biojó y sus cimarrones que se internaron en los Montes de María y lograron también edificar palenques, luchadores, emancipadores, hombres y mujeres llenos de esperanza y de libertad de esa época de la colonización imperante en aquel entonces. El palenque de San Basilio, o San Basilio de Palenque, patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, y los cuadros de cimarrones, legados de Benco Biojó en los Montes de María, coadyuvaron grandemente para esta libertaria, y que casi 100 años después, en el año de 1713, de 1714, el palenque logró firmar un acuerdo o un pacto de no agresión o un pacto de paz con el sacerdote, el cura Antonio María Cassiani. En estos tiempos de paz, en estos tiempos de concordia, de reconciliación que vive el país, los palenques y los cimarrones de los Montes de María ya hicieron ese ejercicio. Ese ejercicio en el año de 1713, después de continuas luchas sin derrota a esos cimarrones que estaban allá en la montaña de María, se logró firmar ese tratado de paz llamado Entente Cordiales en italiano, porque el sacerdote, el cura Antonio María Cassiani, era italiano. Y por ello estamos presentes en este magno evento que se va a realizar en venia al gran santo patrono. En Palenque existen unas prácticas culturales, unas prácticas sincréticas que van asociadas a la fe católica con aquellos legados ancestrales de los hombres y mujeres del continente africano, de la nación africana, del pueblo bantú, del pueblo angola, del pueblo kikongo, del pueblo kimbundo. Ese legado sincrético está presente en Palenque. La fe católica con la invocación mágico-religiosa
que legaron aquella persona que está presente en Palenque, y dentro de este diálogo de saberes, dentro de esta interacción, dentro de estos escenarios de compartir, también son usos de práctica en la comunidad. Por eso nosotros creemos importante la participación de Palenque en este documental sobre Petrus Claver está bueno ya. y Benco Viejo. Importante, John, importante los sacerdotes de la iglesia San Pedro que posibilitaron este hecho y que creemos importante para la ciudad, para el país y para el mundo. Muchas gracias. Una película, Bueno, muy bienvenidos todos a este atrio. Muchas gracias a los maestros que nos acompañan. Yo simplemente quiero decir que San Pedro Claver estaría muy contento de escucharlos, porque creo que él, San Pedro Claver, no hablaría de sí mismo, sino precisamente hablaría de Palenque, hablaría de los cimarrones, hablaría de todas las culturas africanas que él amó con amor reverencial. Y como nos ha enseñado Rosita, pues fueron todos los etíopes que vinieron esclavizados aquí quienes hicieron grande a San Pedro Claver, y es por ellos que él pues hizo todo lo que hizo, y nos enseña hoy también a tener nosotros esa visión de servicio a los demás y de poder incluir en nuestra sociedad a todos aquellos que hemos dejado por alguna razón rezagados o de lado, y escuchar pues realmente a todos los que viven hoy situaciones como las que se vivieron en la época de la esclavitud. Quiero también pues agradecer a Jan y a Luna que empezaron esta empresa bastante grande, pues como con un deseo personal de poder hacer este documental. Entonces pues yo les pido pues para ellos un aplauso, este esfuerzo que han hecho tan, pues